Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, vamos ahora a hacer los comentarios del gobernador número 61 y se refiere al general Raúl Caballero Aburto. Originario de Ometepe, Guerrero, nace el 17 de diciembre de 1902, militar de carrera, egresado del H. Colegio Militar, graduado en la Escuela Superior de Guerra. En 1950 realizó cursos especiales en el extranjero, diplomado en, Apolo, ayúdame a pronunciar estas palabras en inglés, Fort Knox. Se llama Fort Knox en Kentucky, USA. Muy bien. En el año de 1952 obtiene el grado de general de brigada. De enero de 1953 a junio de 1954 es comandante de la zona militar de Aguascalientes. De junio de 1954 a agosto de 1956, comandante de la zona militar de Jalapa, Veracruz. Contando con el apoyo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 1 de abril de 1957 toma posesión como gobernador constitucional de nuestro estado de Guerrero. Su primer año de gobierno transcurre en relativa calma, de tal manera que tiene la oportunidad de realizar obras de carácter social. Organiza 267 juntas de mejoramiento cívico, material, construye caminos vecinales, adquiere numerosos tractores agrícolas, construye casas de interés social en Acapulco, Chilpancingo, San Marcos y Chilapa. Caballero Aburto centralizó el poder en todos los ámbitos, evitó que las autoridades municipales administraran libremente su hacienda, reduciendo además las participaciones municipales. El 10 de septiembre de 1959 se funda la Asociación Cívica Guerrerense, por sus siglas ACG, desempeñando un papel de primer orden en la lucha contra la administración caballerista. Crea la Universidad Autónoma de Guerrero el 30 de marzo de 1960, que aunque estableció el régimen autónomo, es decir, reconocía la autonomía, la ley orgánica de 1960 estipuló limitaciones a la universidad en cuanto a la facultad de autogobierno. Jorge Yosse, y aquí me detengo un poquito para comentar algo de Jorge Yosse. Yo deduzco que Jorge Yosse, siendo niño, al igual que Alejandro Gómez Maganda, allá por los años 20 en Acapulco, vendieron el periódico que editaba Juan R. Escudero, ese gran luchador socialista que tuvo la capacidad de instaurar el primer ayuntamiento socialista en Acapulco. Yo deduzco que este niño fue compañero de Alejandro Gómez Maganda. Muy bien, y dice así: Jorge Yosse, presidente municipal de Acapulco, rompe con el gobernador del estado, Raúl Caballero Aburto, denunciándolo en un documento que envió a la Secretaría de Gobernación por enriquecimiento ilícito y nepotismo. En Chilpancingo, el movimiento de huelga universitario es reprimido con violencia por el ejército mexicano, precipitando la caída del general Caballero Aburto el 4 de enero de 1961. El Congreso de la Unión declara desaparecidos los poderes del Estado. Lo sustituye en el cargo el licenciado Arturo Martínez. Y ahora miren, desde luego que esto me trae grandes recuerdos
Porque este movimiento en contra de Raúl Caballero Burto se extendió casi a todos los municipios del estado de Guerrero. Aquí en Taxco nosotros nunca habíamos experimentado un movimiento político expresado en manifestaciones, y yo, siendo un chavo pues muy joven, me llamaba la atención ver las manifestaciones salidas desde La Garita, aquí en Taxco, al Zócalo, en el kiosco, donde hablaban los oradores. Recuerdo yo muy bien que de los principales era don Gustavo Martínez y los hermanos Millán, principalmente Agustín Millán, que eran ya en aquel entonces jóvenes inquietos que ya participaban en política. Y bueno, a mí me llamaba la atención. Y yo, miren, lo que escribí en este libro, tengo una parte que escribí sobre este movimiento, las primeras experiencias que tuve aquí, atraído por las manifestaciones. Dice, me he caracterizado por ser introvertido, pero interiormente he sido muy crítico. El movimiento político de 1960 contra el gobernador de nuestro estado de Guerrero, Raúl Caballero Burto, me incorporé de buenas a primeras a las manifestaciones realizadas en las calles principales de Taxco, solo por curiosidad. Obviamente que yo desconocía las causas políticas de estas manifestaciones, pero me gustaba gritar las consignas políticas que gritaban todos los manifestantes en el recorrido por las calles. ¡Muera Caballero Aburto! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el tirano dictador! Eran algunas de las consignas. Me gustaba escuchar a los oradores cuando en el kiosco del Zócalo se pronunciaban en la tribuna para pronunciar sus retóricos discursos. No de todos, solamente de algunos que ya tenían experiencia en el discurso. Otros tartamudeando sus incoherentes discursos, pero se atrevían a denunciar las anomalías que cometían los gobernantes. Otros más de plano hablaban pendejada y media que causaba risa. Recuerdo remotamente que externaban, entre otras cosas, su repudio contra la opresión, la injusticia, el mal gobierno que representaba Raúl Caballero Aburto, quien en esos años era gobernador de nuestra entidad guerrerense. En esta época se desempeñaba como presidente municipal de Taxco el doctor Francisco Pineda. Desde esos años me sentí atraído por este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando escuchaba a los buenos oradores. Sin embargo, a mis amigos les daba miedo participar en estas movilizaciones sociales, pues la presencia del ejército en Taxco tenían órdenes precisas de matar. Fui testigo de escenas verdaderamente escalofriantes. Aún así, no me daba miedo participar en estas peligrosas marchas que se realizaban desde La Garita para culminar en el acostumbrado mitin en el Zócalo. Posiblemente desde entonces intuía la política de izquierda. Entre los políticos activos que recuerdo se encontraba don Gustavo Martínez, de quien se decía que era militante de la Asociación Cívica Guerrerense. También participaron en estas manifestaciones los hermanos Agustín y Juan Millán, entre otros tasqueños. En el libro Historia del PAN en Guerrero, del autor tasqueño Juan Millán Sánchez, lo conocí, no tiene mucho que lo conocí, ha escrito mucho sobre Taxco. Este paisano que ahora radica, me parece que en el puerto de Acapulco, nos hicimos amigos. Yo le regalé algunos de mis libros, él me regaló 2
3 libros, una sobre las 7 cíbolas de aquí de Taxco, y pues un buen paisano, yo le regalé algunos de mis libros. Entonces escribió La historia del Padre Guerrero, del autor tasqueño Juan Millán Sánchez, a su vez hijo del luchador Agustín Millán. Describe parte del movimiento político en contra del repudiado general Raúl Caballero Aburto. En su libro aparecen unas imágenes sobre unas manifestaciones realizadas en las calles y en el kiosco de Taxco, mismas que con la autorización expongo en las siguientes páginas de este libro. Aquí aparecen estas imágenes, aquí están, a ver si se ven un poquito porque están medias borrosas. Este es de un mitin aquí en Taxco. De tal manera, compañeros, que bueno, esto fue por una parte, pero también había inconformidad en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. En los años, aquí escribí yo lo siguiente, un breve apunte. Huelga estudiantil en la Universidad Autónoma de Guerrero. Estalló el día 21 de octubre de 1960. La inconformidad inmediata de los estudiantes de la UAG se manifestó porque el rector en turno carecía de título universitario. A este rector lo impuso a la fuerza, según los universitarios que yo después conocí cuando me fui a estudiar a la universidad, lo impuso con todo alevosía gobernador. Efectivamente, dice, el ciudadano Alfonso Ramírez Altamirano, sostenido por el general autoritario y corrupto Raúl Caballero Aburto, gobernador en turno en nuestro estado de Guerrero, por el detonante para llevar a cabo una serie de movilizaciones que se extendieron en todo nuestro estado de Guerrero. Después de una serie de persecuciones, tensiones arbitrarias, asesinatos de estudiantes y pueblo en general, el 4 de enero desaparecen los poderes en nuestra entidad. Por fin renuncia el general tirano Raúl Caballero Aburto. En enero de 1962 se constituyó el Consejo Universitario, y un mes después este consejo elige al doctor Virgilio Gómez Moarro como rector de nuestra máxima casa de estudios. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Virgilio Gómez Moarro. En abril de 1962 se aprueba el Estatuto General, en el cual se instituye se instituye la autonomía universitaria. En consecuencia, se definen las actividades sustantivas y se señalan las diferentes escuelas que pertenecen a la universidad. El 4 de septiembre de 1963 se publica la Ley Orgánica número 24, en la cual se establece el régimen de autonomía, la Universidad Autónoma de Guerrero. Yo aquí en la prepa, pues yo estudié del 67 al 69. Cuando fui, pues todavía encontré a muchos estudiantes que habían participado en esta lucha, y yo les manifestaba que yo también tuve el orgullo de haber participado en estas manifestaciones. Por eso yo quiero mucho a mi universidad. Para esto, pues hay que conocer, leer algunos libros como este. A ver, Apolo, acerca la cámara.
Este libro que es Chilpancingo, 30 de diciembre de 1960, Universidad Autónoma de Guerrero. El autor es Héctor Contreras, organista. Y bueno, este que ya lo he presentado, que es donde me estoy basando para sacar las biografías de los gobernadores que desfilaron por esta universidad. Y también es muy importante conocer el libro del doctor Pablo Sandoval Cruz, un gran luchador social que participó en este movimiento. Este libro es muy interesante. Este libro se titula Camino al Socialismo, Pablo Sandoval Cruz, editado por la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, paisanas y paisanos, pues estos son algunos de los hechos históricos en nuestra gran universidad. Yo me siento orgulloso de haber estudiado ahí, de haber estudiado la carrera de Sociología, la licenciatura en Sociología, en donde yo conocí muchos amigos. Yo la verdad que, pues, digo que soy más conocido en Chilpancingo, en Acapulco, en otros lugares, que aquí en mi barrio de La Panorámica, porque mi vida profesional la desempeñé como estudiante de la universidad y después como maestro de aquí de la preparatoria. Yo di clase en los cursos de la normal superior, por eso a mí me conoció mucha gente en todo el estado, y no solamente en el estado de Guerrero, sino en otros estados de la República, porque di clase durante 12 años en la Escuela Normal Superior. Una gran experiencia, la verdad que es la más grande felicidad de mi vida estudiantil y profesional. Paisanas y paisanos, bueno, pues mis recomendaciones a todos ustedes de que sigamos apoyando al régimen de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque vale la pena defender el proyecto de la 4T y del humanismo mexicano. Seguiremos exponiendo los gobernadores que nos restan, que ya son pocos, y paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy con este personaje, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Nos veremos próximamente. Hasta pronto.